Buenos días. Como ya lo hemos planteado, la constitución del campo del análisis institucional se formó hacia finales de los años 60 en Europa. En este sentido, como también ya hemos marcado, las fuentes ideológicas del análisis tienen que ver con, el campo del psicoanálisis, la psicología social y la sociología crítica. De ahí es que Lidia Fernández en su conferencia nos va a plantear que justamente el análisis implica el estudio de las instituciones como formaciones culturales. Eso significa que toda institución es una creación humana y que esa regulación implica la delimitación de lo que un sujeto puede hacer en el ámbito de la cultura. O sea que la institución regula nuestro comportamiento, ¿sí? Introyecta determinados valores en los cuales nosotros tenemos que regirnos, ¿sí? Y a partir de allí nosotros podemos tener un marco mínimo de movimiento. Esto es importante justamente para ustedes como futuros docentes, sean profesores, maestras o jardineras, cómo poder desenvolver una acción y una tarea en una institución. Saber que toda institución o todas las instituciones nos preexisten, eso significa que están antes que nosotros, y justamente cuando llegamos a una institución, las reglas del juego ya están puestas sobre la mesa, ¿sí? Podríamos hablar de instituciones más generales, como la familia, el matrimonio, ¿sí? Pero si nosotros nos referimos a las instituciones educativas, saber que vos al ingresar a una institución ingresás a un juego, a una trama. Ahí las cuestiones ya están, las cartas ya están puestas sobre la mesa. Y en todo caso de lo que se trata es de jugar. Cuando hablamos de juego, justamente nos remitimos al concepto de juego de posiciones que ustedes habrán estudiado en sociología, en el sentido de que, cualquier institución está organizada de manera jerárquica, hay roles, hay tareas, hay disposiciones, ¿sí? Vos tenés que ubicarte en ese juego y en todo caso el análisis te ofrecerá líneas, tips, como se dice ahora, para ver cómo jugar ese juego. ¿Por qué? Porque justamente lo que desenvuelve el análisis es un análisis de las relaciones, de las tramas, que están atravesadas por posiciones de poder. Por eso mismo decimos, una de las fuentes del análisis es la sociología crítica, o sea, nosotros vamos a retomar elementos de lo que ustedes estudiaron en sociología de la educación y lo vamos a ir mechando con conceptualizaciones provenientes del psicoanálisis en cuanto a entender al sujeto como un sujeto del inconsciente, ¿sí? Un sujeto que se constituye a partir de la mirada del otro, ¿sí? Un sujeto que de pronto se va haciendo a sí mismo, ¿sí? A partir de, como ya se sabe, procesos identificatorios y que eso, todo este mar de fondo o este mundo inconsciente permanentemente se activa a partir de la relación con los otros. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en el transcurso del año iremos trabajando también cómo operan nosotros las figuras de autoridad, ¿sí? Cómo operan nosotros lo que dice la vice de la escuela, el rector del colegio, ¿sí? En el sentido de que seguramente para cada uno de ustedes esa palabra, esa idea, esa referencia operará de distinta manera, ¿sí? Así es que, volviendo al texto de la conferencia de Fernández, ella va a plantear que justamente uno de los objetivos del análisis es la desnaturalización del hecho social, ¿sí? El desmonte, ¿sí? Hacer un análisis, dice Lidia Fernández, es como pelar una cebolla, ¿sí? Vas sacando gajo a gajo y te encontrás con otra cosa, ¿sí? Y de lo que se trata, o en todo caso como objetivo de la cátedra, no es que ustedes se conviertan en analistas institucionales, sino que,
el análisis le provea de una mirada particular en relación a las instituciones, ¿sí? O sea que, bueno, el texto de la conferencia es un texto que no puede ofrecer dificultades, porque en todo caso es una desgrabación de una conferencia, o sea que es un texto bastante llano. Hay enunciaciones que son muy interesantes para pensarnos como, bueno, hombres y mujeres de este tiempo. Y además, bueno, cada comisión de práctico retrabajará estas conceptualizaciones a la luz de lo que, bueno, estamos viviendo en esta cuarentena que por estos días vuelve a ponerse más fuerte en cuanto a las restricciones y demás. Esto obliga también a pensar qué pasa con el carácter bimodal de las cursadas, ¿sí? Tanto bueno, en la primaria, en la secundaria. Nosotros ya sabemos que en la universidad seguimos con la virtualización total, pero cómo impacta y cómo opera en la cabeza y el sentimiento de los docentes esto de, bueno, el armado de las burbujas, el armado de las actividades, una semana vas, otra no, ¿sí? O sea, hay un sinnúmero de cuestiones que la pandemia vino a, bueno, poder revisar y poder repensar en cuanto a nuestras prácticas. Buenos días.